bien, qué bendición estar en la casa del papá, ¿verdad? Es una bendición que en esta mañana el Señor nos regale este tiempo para compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Yo quiero que usted en esta mañana le dé un fuerte aplauso al Señor, porque Él se merece toda nuestra adoración, toda nuestra atención, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Realmente es maravilloso, es grandioso cuando tenemos un Padre que nos ama. Hoy día es el Día del Niño, se celebra en nuestro país el Día del Niño, ¿verdad? ¿Cierto? Pero yo creo que todos los días deben ser el Día del Niño, porque todos los días tenemos a nuestros hijos para bendecirlos, ¿cierto? Para honrarlos. Y además dice el Señor que el que no es como un niño no puede entrar al reino de los cielos. O sea que usted también tiene que tener un corazón de niño, ¿verdad? Un corazón humilde, sincero, honesto, íntegro para adorarle al Señor. Bien, en esta mañana el pastor Eduardito me pidió que compartiera con ustedes el texto bíblico de Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. El libro de Deuteronomio se encuentra en su Biblia, es el quinto libro en la parte inicial de su Biblia, ¿no es cierto? Empezamos con Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Entonces, el quinto libro de su Biblia es el libro de Deuteronomio y en esta mañana vamos a compartir de este texto, ¿verdad? Allí tenemos el tema de esta mañana, se llama Niños de la Palabra. Niños de la Palabra. Y es una bendición en esta mañana hablar de este tema. Muy bien, nosotros como padres, normalmente en este tiempo, nos sentimos muy preocupados por la vida de nuestros pequeñitos. ¿Cuántos tienen aquí niños pequeños? Alza su manito. Muy bien, ¿no? Qué gran responsabilidad, ¿verdad? Pero también, qué bendición. Sí, es una bendición. Dice la Biblia, herencia de Jehová son los niños, son los hijos, ¿verdad? Y es en verdad un regalo maravilloso de Dios que el Señor nos provee para que nosotros les criemos en el temor de Dios, ¿verdad? Normalmente la sociedad en este tiempo tan complicado nos pone atentos a cada uno de nosotros para que estemos pendientes de la vida de nuestros pequeñitos. Muchos les mandamos a nuestros hijos a la escuela muy tempranito y no los vemos hasta que vienen al mediodía tarde, ¿verdad? Y en ese tiempo nosotros estamos en casa solos, pero nuestros hijos están siendo protegidos, ¿verdad? La sociedad, amados hermanos, es un enemigo de nuestros hijos, ¿sí? No sabemos qué puede suceder, qué está pasando ahí. Podemos nosotros cada día criarlos, aconsejarlos, pero la situación está complicada, ¿verdad? ¿Sí? No sabemos qué amigos tienen, qué situación están atravesando en la escuela, no sabemos al rato que van, si ya son más grandecitos en bus, qué peligros le acontecen, ¿verdad? Entonces muchas veces nos quedamos un poquito preocupados en casa cuando les mandamos a las actividades diarias, ¿verdad? Pero déjenme decirle que el Señor es el que está en control. Si yo le pregunto en esta mañana, ¿cuál es el deseo más profundo que tiene usted como papá o como mamá? ¿Qué me respondería? ¿Qué me respondería usted? Yo creo que usted me respondería, yo quiero que mi hijo o mi hija tenga éxito en la vida, sea una persona que tenga felicidad y bienestar. También que tenga éxito y pueda lograr todo lo que él anhela, ¿verdad? También seguridad y protección, desarrollo personal, independencia y autonomía, relaciones saludables, amigos verdaderos, que se cumplan sus anhelos y sus sueños, ¿verdad? Esto en una frase sería que ellos sean felices, que tengan lo mejor, ¿cierto? Y muchas veces decimos y queremos que tengan aún lo que nosotros no hemos tenido, ¿verdad? Porque son nuestros tesoros más valiosos. Déjenme decirle que yo también tengo hijos y también quiero lo mejor para ellos, ¿sí? Porque ese es el anhelo de nuestro corazón. Aún siendo papás adultos y nuestros hijos ya grandes, de pronto casados, con responsabilidades, siempre anhelamos lo mejor para ellos, ¿cierto? Siempre anhelamos lo mejor para ellos, porque ese deseo lo pone el Señor en nuestro corazón. Ser padres no es fácil. Muchas veces nos hace llorar, ¿verdad?
nos hace estar preocupados. Muchas veces nos quita el sueño, porque es una gran responsabilidad como papás. ¿Sabes que te digo algo? Dios no está ajeno a ese sentir tuyo. Dios sabe lo que tú sientes, sabe lo que tú anhelas, porque Él es omnisciente. Todo lo sabe Dios. Y Él conoce ese sentir que tú como mamá o como papá tienes, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice que nuestros hijos son en verdad una maravilla, un tesoro, una hermosura, ¿verdad? Si yo me voy a un asiento y llamo a una mamá y le cuento, dime lo más maravilloso que hizo tu hijo el día de ayer, seguramente que la sonrisa va a ser maravillosa de la mamá o del papá, porque nos sentimos alegres cuando ellos son felices, pero nos sentimos tristes cuando ellos también se sienten tristes, ¿verdad? Cuando les pasa algo en la escuela, se sienten tristes, nosotros también sentimos tristeza. El Señor es fiel y maravilloso. Hoy día vamos a hablar, como les dije, del libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos del 6 al 7. Pero antes de eso, yo quiero leerle el contexto anterior que dice en el verso 4 y 5. Y mire lo que dice. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el contexto anterior al texto que en esta mañana vamos a hablar. Y es que inmediatamente después de esta declaración fundamental sobre el amor y la unidad de Dios, el Señor instruye sobre la importancia de transmitir estas verdades a la siguiente generación. Hermano, hermana, no es suficiente con nosotros conocer a Dios. Hay que enseñar a nuestros hijos a conocerle y a amarle. Nuestro pasaje de este día, Deuteronomio 6, versos 6 y 7, nos lleva directamente al corazón de esta responsabilidad paternal y espiritual. Busque, por favor, su Biblia. Le invito a abrir su Biblia en el verso 6 y 7 de Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 y 7. Si usted la tiene allí, por favor, en su Biblia física, en su Biblia que tiene digital, búsquelo, ¿verdad? Ese es el texto base de esta mañana. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera, que es la versión que a mí me encanta y en cual yo conocí al Señor. Y dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pero no quiero solamente leerlo en esta versión, quiero leerla también en la versión NBI, ¿sí? Porque es una forma de un texto más claro que usted puede entenderlo mejor. Y mire lo que dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Hay dos verbos aquí fuertes: grábate, incúlcaselas, ¿sí? Déjeme decirle que desde una perspectiva científica, el aprendizaje y la formación de hábitos en la infancia son cruciales para el desarrollo humano, ¿sí? La neurociencia moderna ha demostrado que el cerebro de los niños es increíblemente plástico. ¿Qué significa esto? Que tiene una capacidad asombrosa para formar nuevas conexiones neuronales y aprender rápidamente. Los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo cognitivo, emocional y social. Los patrones y valores que se inculcan en esta edad temprana, cuando ellos son pequeñitos, tienen un impacto realmente asombroso, duradero, en la personalidad y el comportamiento del individuo. Además, hay estudios de psicología de desarrollo y de pedagogía que dicen que enfatizan mucho la importancia de la repetición, el ejemplo constante y la inmersión en un ambiente de aprendizaje para la internalización de conocimientos y valores. Cuando nuestro Dios nos dice en Deuteronomio 6:7, hablemos de las palabras estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, ¿qué nos está diciendo? Nos está describiendo el modelo de aprendizaje por inmersión y repetición. Esto es algo constante que tenemos que hacerlo nosotros. Es un llamado a crear un ambiente donde la fe y la palabra de Dios son tan naturales como respirar. Yo quisiera que usted en esta mañana se tape la nariz así,
tápese, agárrese la nariz, la boca, no respire. ¿Qué va a pasar? En un momento nos vamos a sentir mal, ¿verdad? Porque no podemos respirar. Pero mire lo que dice, la fe y la palabra de Dios deben ser tan naturales como respirar. Esto es realmente algo que si no lo hacemos, en verdad nos hace mal, ¿verdad? Perjudica nuestra vida. Y voy a enfatizar 3 partes importantes del texto bíblico de Deuteronomio 6:7. Primero, la prioridad de la palabra en nuestros corazones, Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿A quién está diciendo Dios? A nosotros como papás, ¿sí? Primero la palabra debe estar en nuestros corazones para poder impartírsela a nuestros hijos. Si la palabra de Dios no está en nuestra vida, no tenemos nada para dar. No podemos dar lo que no tenemos. Y es por eso que el Señor estaba hablando a su pueblo la importancia de aprender la palabra, de conocer la palabra. El Señor a los israelitas les hablaba de esta forma. Aquí cuando dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, se refiere a los mandatos de leyes y principios de Dios que Moisés está reiterando al pueblo. No son meras sugerencias, sino instrucciones divinas fundamentales para una vida justa y en pacto con Dios. ¿Por qué será que dice estarán sobre tu corazón? Porque esta frase es el núcleo del versículo. En la cultura hebrea, el corazón no solo representaba las emociones, sino también la mente, la voluntad y el centro de la personalidad. Es decir, que la palabra esté sobre el corazón significa que debe ser prioritaria, atesorada, comprendida y vivida. ¿Qué significa prioritaria? O sea, lo primero en lo que piensa y lo que guía sus decisiones. ¿Qué significa ser atesorada? Valorada y guardada con cuidado. ¿Qué significa ser comprendida? No solo memorizada, no solo aquí en nuestra mente, sino entendida en su significado y aplicación. Y vivida, transformada en acciones y actitudes. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, lo que tú dices habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que me dices. Es que nuestras palabras tienen que estar unidas a nuestra vida, ¿sí? No solamente es un conocimiento intelectual de la palabra, sino una internalización profunda. La palabra debe ser parte de nuestra esencia, de nuestro centro. Como decíamos, papá y mamá, usted tiene una gran responsabilidad. Si recordamos nosotros un versículo clave que seguramente lo sabemos de memoria, Proverbios 22:6. Seguramente lo memorizamos y lo sabemos mucho. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Muchos los debemos recitar continuamente, pero tiene un significado realmente extraordinario. Es un mandamiento que involucra dedicación y compromiso. Un comprometerse a instruir al niño, a su hijo, en su camino. Instruirle en el camino justo. Esto es el mejor camino, el que encaja en el plan de Dios. Usted puede decirme, pero es que yo no tengo tiempo para atender a mi hijo, a mi hija, para enseñarle la palabra. Yo tengo que salir muy temprano a trabajar porque si yo no trabajo no podemos sostener la familia. Pero déjeme decirle que no hay ninguna excusa delante de Dios para instruir al niño en su palabra. Vivimos en una sociedad, como les dije, que es enemiga de nuestros hijos. Si usted no instruye a sus hijos, otros van a hacer con ellos muchas cosas que le van a doler su corazón. Debemos intencionalmente invertir tiempo en la enseñanza de la palabra a nuestros hijos. Si no, ellos van a crecer sin el temor a Dios. Esta responsabilidad involucra sacrificio. No hay excusa, como les dije. Les comento un testimonio que yo tengo. Cuando estaba mi hija pequeñita, Diana, 4 añitos, teníamos que ya mandarla a la escuela, al colegio. Y bueno, mi esposo siempre, él decía para que estudiara en el colegio militar en Loya Alfaro. Yo decía, uy, no, allí va a ser bien complicado, seguramente van a tener un régimen así, bien terrible. Bueno, conversando con mi esposo llegamos a un acuerdo después. Orando, el Señor nos hizo saber algo importante, que la palabra del Señor estaba sembrada en la vida de mi hija, ¿sí? Que los valores
enseñados iban a llevar fruto, ¿sí? Y que esa niña era escogida por Dios, ¿sí? Que nos había prestado solamente para este tiempo que estamos acá en la tierra, pero que su vida es de Él, del Señor. Me acuerdo que cuando se fue el primer día, cumpliendo 4 añitos, yo me quedé en casa, miré allí a través de la ventana que se iba el bus. ¡Wow! ¡Qué terrible que fue mandarla solita! Yo creo que para ustedes algunos capaz que se identifican conmigo. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo le va a ir? Seguramente va a estar triste, va a estar llorando. Pero el Señor me dio paz. Y es porque entendí que lo que le había enseñado realmente era lo que el Señor me había dado para ellos. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos también que nuestros hijos no los podemos tener escondidos y ponerlos en una cajita de cristal. Ellos tienen que salir a vivir la vida que el Señor tiene preparados para ellos. Y solamente cuando la palabra de Dios muera en ellos, van a tener las herramientas para salir adelante. Amado hermano, la palabra que usted le enseña a su hijo lleva fruto, porque Dios obra y el Espíritu Santo sabe que nuestros niños son de Él. Él dice que los niños son de Él, ¿sí? Nosotros solamente somos administradores de sus vidas, no son nuestras. Se nos va la vida con todo, pero no son nuestras. Son un regalo precioso que el Señor nos ha regalado. El tiempo que dedica a su niño o a su niña es una inversión para la eternidad. Es bendecirle diariamente. Fue la paz que el Señor nos dio cuando le mandamos a la escuela, en ese ambiente que no era cristiano. Yo había pensado ponerle en una escuela cristiana, donde recibe valores, palabra de Dios y todo. Pero el Señor nos guió allá. Y ¿sabe qué le cuento? Pasó el tiempo y fueron un testimonio maravilloso, porque fueron mejores alumnos y en verdad el Señor los bendijo. Fueron de testimonio allí. Es que nuestros hijos tienen que ser sal y luz donde vayan. Y solo van a ser sal y luz cuando la palabra del Señor esté en ellos, en sus vidas. Bien, dice que es muy importante también que nosotros podamos entender que ellos son en verdad regalo precioso, escogido por Dios, pero con un propósito, ¿verdad? La segunda parte que quiero indicarles que el texto bíblico es la transmisión activa y constante a los hijos. Dice, y las repetirás a tus hijos. En la tradición judía, la enseñanza de la palabra de Dios a los pequeñitos era una norma de vida que debía cumplirse o debía cumplirse. Esto tenía un objetivo claro: mantener la fidelidad inquebrantable a un solo Dios, Jehová, como el centro de su identidad y su vida. El verbo repetirás del hebreo shanán implica un grabado, un afilar, una enseñanza diligente y constante. No es una sola vez, o una vez a la semana, o cuando me acuerdo, o cuando tengo tiempo. Es hasta que el mensaje sea comprendido e interiorizado en la vida de nuestros hijos. Es un proceso continuo, de tal forma que la palabra quede impregnada en su vida, en su corazón y en la vida de sus descendientes, ¿verdad? Déjenme decirle, hermano y hermana, que nuestros hijos son nuestra primera audiencia en la casa. No podemos esperar que la iglesia o la escuela haga el trabajo. No podemos decir, bueno, como el domingo va a enseñar, van a aprender en la escuela dominical la palabra, yo ya no voy a hacer nada. No. El hecho de enseñar la palabra, de repetirla a sus hijos, es una responsabilidad suya, maravillosamente suya, no del maestro de escuela dominical ni del abuelito. El abuelito le puede ayudar, pero no es su responsabilidad. La responsabilidad es de papá y mamá. Por eso la palabra tiene que estar en sus padres para poder repetirla a sus hijos. ¿Y qué más dice? Dice que la palabra de Dios debe de entrar en la vida de nuestros niños. Es como cuando usted tiene una plantita, ¿sí? Usted no pone la plantita ahí, la deja solita y pasa el mes, el otro mes y no le pone agüita, ¿cierto? Le pone agüita, si la hojita está seca la va sacando, le pone un abonito, le pone algo nutritivo a la plantita. Así tiene que usted cuidar la vida de su hijo, la vida espiritual. Estamos siendo intencionales y diligentes en enseñar la palabra de Dios. En verdad, la enseñanza, como parte 3, la enseñanza integral y cotidiana,
En Deuteronomio 6:7b, ¿qué dices? Y hablarás de ellas estando en tu casa. Te cuento que el hogar es el principal laboratorio de la fe. Allí los niños escuchan nuestras conversaciones, si son buenas, si son malas, si son completo. Ellos escuchan todos. Son como una esponja que absorben todo y se queda grabado en su mente y en su corazón y en sus vidas. Esto es muy importante que usted lo entienda. Los padres, modelando la fe y la obediencia de Dios en su propia conducta, es parte de la vida de sus hijos allí. Muy lindo que nuestros niños aprendan a orar antes de comer, a tener lecturas familiares, devocionales, a orar en medio de la enfermedad. Algo que me pasó con mi hija fue muy lindo. Cuando tenía 3 años, yo siempre le enseñaba la palabra porque mi esposo no estaba. Se iba a trabajar tempranito y venía tipo 5 o 6 de la tarde. Y cuando tenía reuniones en la iglesia venía tipo 10 de la noche, porque era parte del consejo directivo de la iglesia. Entonces toda la responsabilidad quedaba en mí. Pero mientras ellos venían, yo les contaba las historias bíblicas, oraba por ellos. Un día yo estaba enferma con un fuerte dolor de cabeza. Me fui a recostar, vino mi hija, igual era Diana, la primera. Y me dijo, mami, yo quiero orar contigo. Le dije, bueno, mi amor, ora. Le dije, pon tu mano aquí en mi cabeza. Ella oró una oración con sus palabras más lindas. No les puedo mentir. Inmediatamente el dolor de cabeza se me quitó, pero así, por arte de magia, así, rapidísimo. Y es que Dios escucha la oración de los niños. Y también la palabra de Dios sembrada. Ella sabía que orando el Señor escuchaba y también nos sanaba. Y eso es parte de nuestro ministerio, de nuestra labor. Por eso es importante que hablemos con ellos de la palabra estando en casa, andando por el camino, ¿sí? No pierda oportunidad. Cuando usted sale de viaje, ponga música en el carro. Si sale el sol, si está lloviendo, háblele de la creación. Ese tiempo es un tiempo que usted nunca más va a volver a vivir, ¿sí? Ese tiempo es el tiempo donde usted puede atesorar maravillosos recuerdos en la vida de sus hijos y mucho más si es la palabra que está en sus vidas. Andando por el camino, cuando va en el coche a la playa, cuando va a algún lugar, al parque, la naturaleza, al comer una fruta, dígale a su niño si es pequeñito de 1 año, quién hizo la fruta, qué tan rica que es esta fruta. Eso es maravilloso, es una forma como usted puede ir hablando de Dios. Y dice también al acostarte y cuando te levantes, ¿sí? Momentos de intimidad y reflexión antes de dormir, historias bíblicas, agradecimiento. Permita que su niño pueda decir, gracias Señor por el maestro que hoy me enseñó X cosa. Él va a aprender que tiene que ser agradecido. Cuando te levantes al empezar el día, un devocional bien corto. Y algo importante, nunca se olvide de bendecir a su hijo diariamente, antes de que se vaya a la escuela. Allí 1 minuto, aunque sea esperando que venga la buseta para llevarle, ponga su mano en su cabeza y ore. Que el Señor le bendiga, que sea sal, que sea luz, que el ángel de Jehová campe alrededor de ellos. Esa es su responsabilidad. Deuteronomio 6:7 no es solo un mandato antiguo, es una estrategia divina en todo tiempo, ¿sí? Para su información, esto es una responsabilidad que el Señor nos ha demandado. Debe ser usted un principal formador espiritual en la vida de su niño o de su niña, ¿sí? Cuando la palabra de Dios reside en nuestros corazones y la transmitimos diligentemente a nuestros hijos en el hogar, en el camino, al acostarse, al levantarse, estamos levantando niños de la palabra, individuos arraigados en la verdad, equipados para vivir una vida que honra a Dios y que a su vez transmitirán esta herencia invaluable a sus futuras generaciones. Seguramente usted se sabe el Salmo 119:105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este es un texto que lo sabemos de memoria, ¿cierto? La palabra de Dios es la luz, es la guía, no solo de nuestra vida, debe ser la luz y la guía también de nuestros pequeños hijos. Amados padres, hagamos de nuestro hogar un lugar de ambiente de aprendizaje dinámico y permanente. No cuando se acuerde, no cuando pueda, sino todo el tiempo.
Recuerde que el Señor le va a demandar por la vida de esos pequeñitos, porque solo son prestaditos para darnos satisfacciones y alegrías. Pasa el tiempo y a veces no lo hemos hecho cuando son niños. Pero déjeme decirle que usted puede hacer algo importante. Aún grande sus hijos, usted puede orar y bendecirlos, ¿sí? La meta es que la fe no sea una actividad aislada, sino el mismo tejido de la vida diaria, formando niños, jóvenes profundamente regados en los principios de Dios. Padres amados, Dios les conceda sabiduría, fortaleza, le dé valentía y la disciplina para ser la clase de padres que cría a sus hijos en el temor de Dios. Déjeme decirle que usted tiene la herramienta más maravillosa, ¿y sabe cuál es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vive en usted como papá, que le ha sellado el Señor, es la herramienta maravillosa para poder guiar a sus hijos. El Espíritu Santo que vive en usted le puede mostrar qué hacer en tal o cual situación. Cuando son bebés de cuna, cuando son parvulitos, cuando son escolares, cuando son adolescentes y cuando son adultos. Eso es una maravillosa obra que el Señor le puede dar a usted cada día si usted se lo pide. Y si usted se ha equivocado y piensa que no hizo lo correcto, déjeme decirle que el Señor lo perdona, que el Señor le perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y recomenzar. Y cada día es un nuevo comienzo, mi hermano, mi hermana. Lo pasado quedó atrás, ya no vuelve. Lo de mañana no sabemos si vamos a llegar. Este día usted tiene la oportunidad de retomar eso y bendecir a su hijo, aunque sea grande. Las oraciones de los papás siempre son escuchadas. Quiero dejar con ustedes solamente un texto maravilloso que me gusta mucho y que le va a desafiar a usted que lo que está haciendo no es solamente para un momento. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, verso 27. Dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¡Qué maravillosa promesa! Cuando la palabra del Señor mora en nuestras vidas, va a morar en la vida de nuestros hijos y vamos a ser alegrados, vamos a ser felices. Conozco el caso de una mamá maravillosa que tiene ya 3 hijos grandes y ella nunca deja de orar por sus hijos. Y ora por sus hijos con la palabra. ¿Sí? Le dice al Señor: enséñame el camino a seguir. Fija tus ojos sobre mí y sobre la vida de mis hijos. Y aunque parezca que hayan problemas y dificultades, hermanos, el Señor es fiel. Y su palabra nunca regresa vacía. Así que bendiga a sus hijos, obedezca al Señor y va a ser bendecido. Dios le bendiga. Cierre sus ojos y vamos a decirle al Señor gracias. Padre amado, yo